Ya inicia la grabación, ya puede continuar Ya, con muchas la gracias, muchas explicación. gracias. Ya, ahí está, perfecto, muy bien. Entonces continuamos. Ya. Entonces, como les decía, hay cuerpos cuya geometría, ¿no?, es conocida y podemos identificar fácilmente el centroide o centro de gravedad o centro de masa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué cuerpo? Una barra, por ejemplo, tenemos un segmento de un tramo, un trozo de fierro de construcción, por ejemplo, puede representar una barra, en este caso una línea, un segmento oblicuo, ¿no? Dice acá. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, lo consideramos primero así? Vamos a suponer que tenemos una barra, ya una barrita ahí, eso vamos a poner ahí. Entonces, de longitud L, ya, de longitud L, de longitud L, de longitud L. Entonces, esta barra, obviamente tiene su centro, ¿no? Suponemos que todo es uniforme, entonces vamos a suponer que esté por acá el centro. Ahí. Ese es el centro, ¿de acuerdo? Su centroide será ese punto, su centro de gravedad también ese punto, su centro de masa también ese punto. Pero ustedes saben que todos los puntos en matemática tienen coordenadas. Entonces, en este caso, las coordenadas, ¿qué va a ser? Va a ser igual si el eje X hacemos que sea la horizontal, entonces es el eje X. Entonces, a la abscisa de este punto C, del centroide, va a ser L medios, ¿no? L medios. Como está a lo largo del eje X, 0. El eje Y, 0. La ordenada, 0. Ahí está. Así sería el centroide. Entonces, para el caso, en el cuadro que le estoy presentando, eso está en posición oblicua, está inclinada bajo un ángulo teta. El segmento oblicuo le llama acá, pues, el segmento. Entonces, el centroide va a ser el mismo, va a ser el centro. Va a ser el centro. Y ese punto tiene coordenadas X sub C, Y sub C, ¿ve? Ahora, otra cosa es que ya lo proyectemos a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y. Si esta barra lo ubicamos a lo largo del eje X, vamos a tener que Y sub C va a ser 0, pues, solamente va a tener X sub C. Entonces, en general tenemos L coseno teta para X sub C, L seno teta. Entonces, aplicando la geometría, obtenemos estos datos. Lo mismo ocurre para el caso de una semicircunferencia. Para el caso de una semicircunferencia, hay una propiedad que se debe tomar en cuenta, es de que si un cuerpo posee simetría, posee un eje de simetría, entonces el centro de gravedad, centroide o centro de masa, debe encontrarse en algún punto de ese eje. Entonces acá tenemos el eje X, como presenta el autor acá, el eje X. El eje Y, vemos que va a dividir en dos partes iguales a la figura, ¿no? A la semicircunferencia. Quiere decir que el eje Y se comporta, además de ser eje Y, eje vertical, parte del sistema de coordenadas cartesianas, se comporta como eje simetría. Por lo tanto, el centroide, centro de masa, centro de gravedad, debe ubicarse en algún punto del eje simetría. Entonces, acá el autor lo considera en ese puntito negro, ahí está. ¿Qué coordenadas tendrá ese punto? Las coordenadas que tiene ese punto será pues 0 en X, ¿no? Y Y sub C en Y. Así sería la coordenada centro de gravedad en este, ¿de acuerdo? Ahora, lo proyecto, ahora, ¿cómo se encuentra el Y sub C? Sería la pregunta, ¿no? Aplicamos esta formulita. Profe, ¿y cómo se obtiene esa fórmula? Ah, esa fórmula se obtiene, ¿no? Buena, interesante la pregunta. Eso se obtiene usando los conceptos de cálculo diferencial y cálculo vectorial. Cálculo integral, perdón. Cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Ya? Como se trata de un cuerpo rígido, hay que considerar un elemento de longitud, ¿no? Y en vez de un elemento de longitud,
y luego se aplican las integrales acá. Bien. Entonces, por eso les preguntaba, ¿ya llevaron cálculo diferencial, cálculo integral? ¿Saben integrar, saben derivar, jóvenes? Recién estamos viendo integral, ingeniero. Ya. ¿Está Indefinidas bien? todavía. Ya, muy bien. Entonces, no se preocupen, estos temas también nuevamente lo van a ver en estática. Ya cuando lleguen a estática, ya se supone que han llevado ya integrales y diferenciales. Entonces ahí vamos a demostrar, ¿no? ¿Por qué salen estas formulitas? ¿De acuerdo? Sobre todo sobre la semicircunferencia. Avanzamos. Así como existe una recta o una semicircunferencia, también existe un cuarto de circunferencia, miren. Entonces acá también tiene que cumplirse esa propiedad de simetría. Si trazamos una recta, ¿no? Esta recta va a ser en el eje de simetría. Entonces en algún punto debe estar el centroide. Ahí está, lo ubica el autor ahí, puntito negro. ¿Eh? ¿Qué coordenada? Como es un punto, tiene coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? La abscisa y la ordenada. Abscisa X sub C y ordenada Y sub C. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos X sub C? Entonces, también usando la fórmula. Y eso lo vamos a demostrar ya con el cálculo diferencial y el cálculo integral. Otra fórmula a partir del arco de circunferencia, ¿ve? Arco de circunferencia. Este arco también lo podemos ubicar así, miren. Acá podemos tener otro arco. Y acá tenemos ese. ¿No? ¿Ve? Entonces, el eje Y para este arco nuevo que estoy creando, el eje Y va a ser el eje de simetría. Mientras que acá para el autor está, el arco es este, ¿no? Acá. Entonces el eje X es el eje de simetría, ¿ven? En ese punto estamos. Entonces esa propiedad nos va a ayudar bastante para determinar el centro de gravedad, las coordenadas para ubicarnos sobre todo. Por eso acá es 0 y sub C 0, solamente X sub C. No se olviden de que hablar de X sub C es lo mismo que hablar de X barra, ¿no? X barra. Algunos autores usan X, ¿no? C.M o también usan C.G, ¿de acuerdo? O solamente usan la C, solamente, ¿no? Ahora veamos, por ejemplo, las figuras planas, por ejemplo, como el rectángulo, ¿no? Puede ser una placa, una plancha, ¿no? ¿Cómo determinamos el centroide? Para este caso viene a ser la intersección de las diagonales, ¿eh? La intersección de las diagonales. Entonces, la coordenada en X sería la mitad de la base y para Y sub C, la mitad de la altura también, ¿no? Por esa intersección. Quiere decir que hasta acá, hasta ahí es la mitad de medios. Y la altura también hasta ahí. Toda esta alturita es de H medio, ¿no? H medio. Para un triángulo también, ¿ven? La altura siempre es H tercios, pero para el X, para la abscisa, hay que calcularla, ¿no? Hay que calcular, por ejemplo, puede ser 2/3 de la base, ¿no? Puede ser a 2/3 de la base. ¿De acuerdo? O sea, proyectamos acá. Este pedacito hay que calcular y hay que agregarle a esto acá. ¿No? Para un rectángulo también, miren, vimos este caso, para un caso rectángulo, miren, ¿no? Y en todas las figuras que ustedes jóvenes miren, vean, en todos los casos está el eje X, el eje Y, el origen de coordenadas. En todos los casos, el eje X, el eje Y, el origen de coordenadas. Acá el origen de coordenadas, ¿no? Origen de coordenadas. Es importantísimo, ¿no? Origen de coordenadas. ¿Ya?
origen de coordenadas. No se olviden, origen de coordenadas. Entonces, para el caso del triángulo rectángulo, miren, a partir del origen de coordenadas sería 1/3 de la base. Ahí está, 1/3 de la base. A partir del origen de coordenadas hacia arriba, será pues h-tercios también, h-tercios. Seguimos con el semicírculo, ¿ve? También eje simetría, ahí está el centro de gravedad, ¿no? X, 0, pero la altura, el y sub c es 4r, 4 veces el radio, entre 3pi. También eso se demuestra. Profesor, disculpe, Sí, joven, dígame. pero una pregunta, o sea, pero estos centroides solamente se aplican cuando están en el origen, cuando la figura se encuentra en el origen. No, no necesariamente. Este es un caso particular, ¿no? Que el autor ha presentado así. Ah, Podemos, por ejemplo, podemos tener así otro caso, miren. ¿Se ve la figura que estoy sí, profesor. acá? Ya, miren, siempre con su flechita, porque eso significa positivo hacia arriba, positivo a la derecha. Vamos a poner que por acá, se me ocurre así, miren. Dibujo acá, ¿dónde está? Vamos a ver, ojalá que pueda. Ya está. Vamos a poner acá. Así. Ahí está. ¿Ya? Este es un semicírculo de un radio determinado, ¿no? Ahí está el origen, ahí, mejor dicho, el centro de la circunferencia total, o acá elijo un punto. Entonces, ¿cómo determina el centroide para este caso, para este semicírculo? El centroide, perdón, acá, el centroide, ¿no? Uy, se borró. No, bueno, acá está, ya. Miren. Entonces el centroide se va a encontrar ¿dónde? En algún punto del eje simetría. Entonces trazo acá un eje hacia arriba, ¿no? Ese es del eje simetría. Y vamos a poner que esté acá, pues ahí va a estar el centroide. Entonces, ese centroide, ¿qué coordenadas tiene? Tiene X barra y tiene Y barra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se da este caso, X barra va a ser 0. No. X barra tiene una distancia desde el origen. ¿Ve? Todo esto de acá es X barra. Hasta acá. Y barra es 0, tampoco. ¿Ve? Tengo que subir para llegar al... Ahí. Ese es el centroide. ¿No? Centroide. O sea, X barra sería toda esa distancia. Y Y barra sería esa distancia. ¿Sí? La alturita también. ¿Cómo se determina? 4 veces el radio entre 3pi. Ahora, eso sería para Y. Pero para X simplemente va a ser esta distancia. O sea, el radio más ¿cuánto nos tienen que dar como dato ¿no? Puede ser 2 centímetros, por favor. 2 centímetros más radio estaría acá estaríamos. En otras palabras, el sistema de referencia que nosotros usamos es el sistema cartesiano, ¿no? Más adelante ustedes van a usar otro sistema de coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas elípticas, etcétera, etcétera, dependiendo del problema. Entonces, el sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, nosotros lo elegimos y nosotros lo ubicamos, es independiente del problema. Solamente acá cada figura ya nos dan, pues, ¿no? Para poder hacer la lectura respecto al origen de coordenadas. Entonces, por ejemplo, yo les doy esta figura, entonces dicen, no, yo no quiero que el origen de coordenadas sea ahí, quiero que esté por acá. Ustedes lo pueden trazar, ¿no?
Para mí es más fácil que el origen de coordenadas esté ubicado ahí. Entonces tienen que medir esta distancia que vale X y hacia arriba que vale Y sub C. Alguien dice, no, para mí es más fácil por acá. Acá lo ubico yo al eje X, ¿no? Y el eje Y será hacia arriba. No hay problema. A partir de acá medimos cuánto mide toda esta distancia. ¿De acuerdo? Medimos eso. Entonces, cuando se tiene un fenómeno físico en general, queremos estudiar el fenómeno, entonces nosotros tenemos que ubicar un lugar de tal manera que podamos observar en su amplitud al fenómeno físico que queremos estudiar. Para observar tenemos que tomar mediciones, entonces esas mediciones que uno hace, para hacerlo, tenemos que tener facilidad. ¿Para qué complicarnos, no? ¿Para qué complicarnos? Eligiendo un sistema de referencia que no va a ayudar en nada. Es independiente, el sistema de referencia es independiente de los fenómenos físicos. ¿Quién pone los sistemas de referencia? Nosotros, los observadores, los experimentadores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso de un cuadrante círculo. Con estas cantidades, con estas formulitas ya encontramos centroide, ¿no? Para un sector circular también, ¿ven? ¿Por qué Y sub C es 0, jóvenes? ¿Saben? ¿Por qué se da esto de acá? ¿Alguien me puede explicar? Porque ¿Por qué, jóvenes? porque el centro de gravedad solamente se encuentra en el eje X. Ya. ¿Y por qué solamente en el eje X? A ver. Por simetría. Por simetría, ¿de acuerdo? Es por propiedad de simetría, ¿no? El eje X, ¿qué función desempeña? Además de ser eje X. ¿Qué más es el eje X? Además de ser eje de referencia, eje del sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué más desempeña? ¿Qué más es? ¿Qué más, jóvenes? A ver. El eje divisorio. Un eje divisorio. Y ese eje divisorio tiene un nombre especial, ¿no? ¿Con qué nombre lo hemos llamado? ¿Con qué nombre, jóvenes? Al eje divisorio. ¿Con qué nombre se le llama? ¿Eje de simetría? Eje de simetría, claro, ¿no? Eje de simetría. Entonces, el término que se usa en física, en ciencias, es la palabra de simetría, es lo que usamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, al eje, está muy bien el nombre que le han puesto, ¿no? Eje divisorio, perfecto, es lo que hace, divide en partes iguales. Pero también a ese eje divisorio se le llama eje de simetría, ¿ya? No se olviden, entonces de acá no se van a olvidar nunca el eje de simetría porque es un eje divisorio, ¿ya? Bien. Entonces, por eso, porque el eje X es un eje de simetría, entonces el centroide debe estar ubicado en algún punto en ese eje. Y el autor lo consideró ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo cuando hago mi libro lo voy a hacer en la misma figura, pero para el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Para el lado izquierdo lo hago. El sector circular lo dibujo en el lado izquierdo. O lo puedo dibujar también hacia arriba, o también lo puedo dibujar hacia abajo, ¿sí? Ya el autor velo, como para que no digan que se copia de un autor a otro autor, ¿no? Así es. El prisma también, miren, es una figura geométrica conocida. Su centroide está dada por... Habría que calcular la abscisa, ¿no? La abscisa, ¿no?
para una pirámide regular también, mira, ahí está su centroide. Si acá no está considerado el eje, podemos considerar nosotros el eje X ahí, en la base. El eje, por acá el eje X, perdón. El eje X, el eje Y, pues está en el plano de la base. Y hacia arriba el eje Z, ¿no? Entonces el eje Z también es otro eje divisorio, ¿no? A dividir en partes iguales ahí, en la pirámide. Entonces a lo largo de ese eje se va a encontrar ese punto. ¿Ya? Y se demuestra, pues, ¿no? Repito, todas estas formulitas se deducen, ¿no? No es porque es así, ¿no? Se deducen. Igual para un cilindro también. Y para un cono también. Ya, entonces con esa información, jóvenes, ya ustedes pueden avanzar, ¿no? Podemos avanzar. Entonces ahora sí voy a compartir la otra diapositiva que tengo. Esta también la voy a subir, pero la voy a subir, pero me falta ordenar algunas cosas, ¿ya? Entonces lo que estoy trabajando es con la otra diapositiva. Vamos a ver acá. Esta acá. Ya, esta, ¿ves? Ya. Nos quedamos viendo este caso. Entonces, miren, rapidito ya les he presentado todo lo que tiene que ver centro de masa. Centroide, ya sabemos que es bien ser centroide. Centroide de cuerpos compuestos, por ejemplo. Podemos tener una barra, podemos tener una superficie. Podemos tener también un cuerpo que en realidad todos tienen volumen, ¿no? Pero más su dimensión más resaltante, más determinante es, en este caso, para líneas son las longitudes, para las áreas son áreas, pues, ¿no? Hay que considerar áreas. Para volúmenes también volúmenes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se establece la fórmula, se deduce. Todas estas fórmulas se deducen a partir de la fórmula principal que nosotros hemos considerado para el centro de fuerzas paralelas, ¿de acuerdo? De ahí se deduce todas estas fórmulas. Ya. Vimos este ejemplo. ¿Se llegó a terminar la solución de este ejercicio, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo su PPT? Porque veo la carpeta, ¿no? Ah, ya. Creo que tiene que dejar de compartir. Sí, voy a dejar de compartir. Ya, a ver un dedito. ¿Qué compartir? Vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Ahora les comentaba esto, ¿no? Entonces, cuando se trata de una barra, estas son las fórmulas. Cuando se trata de áreas, son estas fórmulas. Cuando se trata de volúmenes, también hay otra fórmula que incluye volumen, ¿no? Esto es para una distribución discreta, la sumatoria es para distribución discreta. Y para una distribución continua, en vez de sumatoria, vienen integrales. ¿Ya? Integrales. Ya. A esto le llamamos un sistema compuesto o de figuras compuestas también le llamamos, ¿no? Entonces, la consulta era, hemos terminado la explicación de la solución de este problema, de este ejercicio. ¿Se terminó? Creo que sí, ¿no? Porque me han compartido la solución, ¿no? Hemos visto eso. Bueno, sí, pero bueno, sí, ahí nos mostró la solución en la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Entonces, la fórmula que se aplica es, en este caso, la consideramos a este sistema de cuerpos compuestos, lo consideramos como, cada uno como, para el caso de áreas, como está formado por varias áreas, ¿no? Entonces,
construimos eso, lo que hacemos es, lo que quiero explicarles lo siguiente, veamos un poquito. Ya, entonces lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es trazar el eje X. No importa si. No sé por qué se porta así ahora conmigo esto. No, antes no era así. Ya. El origen de coordenadas. Por ejemplo, yo lo ubico acá el origen de coordenadas. Ahí. Una vez que hemos trazado el sistema cartesiano, el origen de coordenadas, por ejemplo, en algún punto, empezamos a dividir las secciones, perdón, en áreas conocidas. Por ejemplo, me conviene dividir en un rectángulo ahí, me conviene dividir en otro rectángulo ahí. Entonces lo voy a llamar triángulo 1, triángulo 2, o rectángulo 2, perdón. Es 2, región 2, región 3. Este es 3, pues no es raro. Sería 3. 3. Y empezamos y es recomendable, jóvenes, como les explicaba en la clase anterior, es recomendable, ¿no?, usar estas fórmulas. Primero establecer estas fórmulas, luego hacer esta tablita, es importante, ya les recalco nuevamente, para la evaluación tiene que ser su tabla, ¿de acuerdo? Acá donde dice triángulo área 1, yo les recomiendo que deben dibujar un triangulito ahí, tal como están, así, un triangulito. Ponen acá recto en ese vértice, así. Un rectángulo horizontal, otro triángulo, otro rectángulo, perdón, ahí. Y otro acá. Verticales, ¿no? Entonces así de ya. Entonces esto será x1, no se olviden x1, x2, perdón, este es y1 también, este es y1. Acá sería x2, y2, ¿no? Acá será x3 y y3, ¿no? y3. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ninguno, ¿no? Entonces deben trazar la línea. Acá no se notan las líneas, así, todo un cuadrito pues elegante como ingeniero civil, ¿no? Tiene que ser un cuadrito, ¿no? Me gusta la matemática, pero hay que ser todo bien. Acá me sale mal. Cuando es presencial yo uso mi regla y mis cuadras. En la pizarra dibujo estos cuadritos, ¿sí? Ya está. Hacia abajo también trazamos, sí. Ya no se olviden hacer ustedes eso. Ya, pues avanzamos. ¿Ven? La división me tiene que dar x barra, ¿de acuerdo? La división acá también y barra. X barra también puede ser simplemente x sub c. Acá y sub c, por ejemplo. Ya está. Y sub c, ¿no? Bien.
Ahora la forma cómo debe expresarse. Por ejemplo, el centro, estos son los valores del cociente, ¿no? Pero el centroide debe expresarse así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sale 146.5 entre 32.5? Sale 4.51. Acá sería 4,51, ¿no? 51 centímetros. A ver, ¿qué es? Metros. Metros, ¿no? Sí, ya está. Acá sería metros. Punto y coma o coma. ¿Y cuánto sale? 77.5 entre 32.5. Sale 2.38. 2.38. También metros. Ya está. Esa es una forma de dar la respuesta. La otra forma, jóvenes, es escribir así en vector. ¿Recuerdan el centro de fuerzas paralelas? Esto va a ser igual a 4,51 en la dirección X y más 2,38 en dirección Y o J. Y al final metros. Otra forma de representar también es así, jóvenes. Acá voy a aprovechar esta formulita acá. Le ponemos una flexita arriba. Y podemos decir que es 4,51. Y bien, lo que estoy viendo sería metros. Y acá sería 2,38. Total. 2,38 J. Acá es flechita. Y sería metros. Metro. Entonces, no escriban, por ejemplo, así. Acá sin flecha. Y lo dejan así. No, no hay coherencia, miren. ¿Por qué? Porque en el segundo miembro es vector y en el primer miembro es escalar. Entonces, para que si el segundo miembro es un vector, el primer miembro también tiene que ser vector. Por eso le ponemos la flecha. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden, jóvenes, lo que estoy explicando acá. Y después, estos datos van con, acá, si me permite, va con otro gráfico. ¿Ya? Además que he escrito el resultado, tiene que ir con otro gráfico. ¿Con qué gráfico, profesor? Con el gráfico original que me dan, por ejemplo, con este acá. ¿Ve? Entonces este gráfico, ese gráfico, perdón, voy a borrar todo lo que es las divisiones. Y entonces acá tendríamos el eje X, no voy a olvidarme. El eje Y. El eje X, el eje Y. Sería el eje Y. Nuevamente hago este gráfico y voy a ubicar el centroide. Vamos a suponer que el centroide esté por acá.
Entonces ahí tengo que ubicar las cantidades que he calculado, ¿no? Ahí. O sea, ahí tengo que ubicar el X barra y el Y barra. Ahí está, ahí. Y también puedo aprovechar para ponerle el vector posición, puede ser también ubicar, ¿no? Acá se ve. Ya. Este es el origen, pues 0, 0. Ya. No sé por qué sale eso, cachitos. Bien, joven, entonces ahora sí, ustedes empiecen a trabajar, tenemos práctica dirigida. Tómenle foto, por favor. Ejercicio 1. Ya, tomaron foto. Ejercicio 2. Ejercicio 3. Ya. Ejercicio 4. Ejercicio 5. Ejercicio 6. Ejercicio 6. Todo está simple, ¿no? Pero siempre para cada uno en su cuadro, sus gráficos, lo que necesitan todo, ¿no? Aunque el origen ya está dado ya. También acá el origen también. Acá también el origen. 0,0. También el origen acá ya está. ¿Ya? Entonces nuevamente una captura del ejercicio 1. Del ejercicio 2. Ingeniero, sí ya lo revisé, ese archivo sí ya está subido, los problemas ya están ahí. Ah, perfecto. Ya está resuelto, ya está con sus cuadros, todo, todo. ¿Sí? No, hablo de su archivo, ya lo subió ya. Ah, Así, ya, esos problemas ya los tenemos ya. ya, Sí, perfecto. profesor, ya está en la PPT. Ya, muy bien. Entonces, por favor, empiecen a trabajar en grupo y les doy un tiempo para que me compartan la solución, ¿ya? Profe, una pregunta, ¿este ejercicio hay que resolverlo, o sea, en centímetro? No, tal como está en pulgadas Ah, nomás. ya, en pulgada, ya está bien, ya. Ya está Pero bien, si profe. les pide, por ejemplo, acá dice, encuentre la posición centroide de la superficie que se muestra en la figura. Claro, acá nos está dando quiere decir que vamos a trabajar en centímetros, ¿no? Trabajen en pulgadas y al final el resultado lo convierten a centímetros. Ok, O, si gustan, lo convierten de una vez cada uno de ellos y lo trabajan en centímetros. ¿Ya? Hay que trabajar en centímetros, pero acá está el dato, pues. No me había ok, fijado eso. profesor. ¿Ya? Ejercicio 2, también ahí está. En pies. Ahí están en pies. Voy a borrar esto porque... Ya está.
Ya, entonces espero la participación. Y chat. Ya. En cuanto a la grabación, jóvenes, sí, está bien que se grabe, ¿no? Pero yo les recomendaría que lo trabajen como si estuvieran en forma presencial. Su cuadernito, sus apuntes ahí para que lo registren, los garabatos que yo haga, ahí anoten, ¿no? Entonces, cuando hay algún reclamo, por decir alguien sale desaprobado, me dice, profesor, mi examen está mal calificado, he resuelto como usted ha explicado, y acá está la evidencia que lo que usted ha hecho en clase. Vamos a suponer de que yo les expliqué y al final salga un resultado y esté errado ese. Y yo al hacer nuevamente el solucionario tengo otro dato, ¿no? Entonces ustedes presentan, pues no, profesor, usted se equivocó, yo también me equivoqué y estoy presentando igualito como usted. Ya, caballero, nomás tengo que aceptar su reclamo. Pero si yo les digo, me reclama usted, profe, usted me ha puesto 0,6, injusto es usted, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo justificas que yo soy injusto? Haga, no, no tengo, no he apuntado nada, no tengo, no. Entonces, automáticamente no hay lugar a reclamo. Entonces los reclamos se hacen con evidencias, ¿ya, jóvenes? Con evidencia. Profesor, buenas tardes. Dígame. Soy el alumno Adrián Maguiña, el que tenía el problema acerca del examen sustitutorio. Ya. ¿Me puede compartir? A ver, por ¿Cómo? favor. ¿Me va a compartir la solución? No, quería que me preguntaba si podía comentarle por mientras, ¿no? Que estamos resolviendo. O al final de la clase. Ah, no, no te escucho, no te entendí bien porque algo... Ingeniero, buenas tardes. Lo que dice mi compañero es, cómo procede con respecto a las actas, porque ya había mandado la solicitud y el profesor encargado ya había respondido, pero no se sabe si ya se han modificado las actas ya. Ah, ya. ¿Se Ya. acuerdan Buena del gestión, ¿ah? problema? Buena gestión. La Sí, felicito. Entonces, el ingeniero Delgado Nieto respondió en forma positiva o negativa. sí, ha respondido. Ah, Positivamente, a Sí, favor de mi compañero, a favor de Adrián. sí, profesor. Y lo que pasó fue que el director también le ordenó, ¿no? Al señor Manuel Odres, si no me equivoco, o sea, que realice lo que solicita el ingeniero, ¿no? Ya, ya. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ya, si es que lo habrá hecho el señor Manuel Odre, o para tener la acta, ¿no? Y así integrarme con mis compañeros. Ya, Adrián, mire, lo que tienes que hacer es incorporarte ya en las secciones donde supuestamente no te han retirado, ¿no? Tienes que incorporarte, así como estás en física, igual. Eso es lo que tienes que hacer. Y coordinar con el docente que te incorpore al Teams, con todos los docentes que tiene que ver con tu caso, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer, Adrián. Porque ya la escuela ya se encarga, ya una vez que ha recepcionado la información del ingeniero Delgado Nieto, la escuela, o sea, cuando yo hablo de la escuela me estoy refiriendo al director de la escuela, el ingeniero Pumaricra, y su personal quien la apoya, pues, ¿no? Entonces ellos ya empiezan a modificar a considerar tu nota que has aprobado. Entonces ya no debería preocuparme por eso. Ya no, pues ya no, ya. Pero siempre hay que estar pendiente ahora en todos los cursos que ya vas a llevar este semestre, no tienes que estar pendiente para que no te ocurra lo mismo. Sí, sí, tendría que ponerme al día, ¿no? Pero ya, eso ya lo realizo yo, profesor. Ya, profesor, muchas Sí. gracias. ingeniero, Estás en la lista, ¿no? En el mío. No, todavía no. Por eso justamente quería comentarle.
Justamente de eso es el asunto también, ingeniero, para poder agregarlo a mi compañero a la lista. Como se había Sí, visto solamente... sí, ¿Cómo? Pérez, agrégala nomás, no hay problema. Ah, Considera ya, el perfecto. día después la nueva lista, Perfecto, todo perfecto. Voy a ya. mandar el Excel con bueno, su grupo respectivo ya para que pueda trabajar ya. Y Claro, claro. Sí. las actividades pendientes que había quedado, ¿lo va a considerar o a partir de ahora para mi compañero? No, desde el inicio, pues. Por eso Mm, tienen que ponerse al día. Vale, listo, ingeniero. Muchas gracias, Javier. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, Adrián? Muchas gracias, profesor. Sí, sí. Ya, Todo ahora bien. sí. Gracias. Bien, Adrián. Entonces, en mi curso no hay problema, ustedes pónganse a trabajar, solamente quiero que participen, ¿ya? Porque si no participas, Adrián, ya fuiste, ya jalates nuevamente. Ya. Y reclamas de nuevo, no haber atención, tu reclamo. Bien, joven, entonces continúen trabajando estaba confundido con el día martes. Ya, entonces, ¿alguien tiene un avance, por favor, para poder orientarles? Ingeniero, disculpe, necesariamente tiene que ser el primer problema porque mi No, grupo ha no, estado avanzando así de manera aleatoria. no, en forma arbitraria. Ustedes me dicen, profe, quiero presentar tal número. Así. No, yo le puedo presentar el problema, el último problema, creo que es el Ya, problema 6. perfecto. Está bien, está bien. Entonces, ¿pueden compartir, por favor? A ver, Sí, un momento. Sí. ¿Ve mi pantalla, ingeniero? Sí, sí. Ya, bueno, a ver, Ya. bueno, piden ese gráfico, ¿no? El área 1 pues el área 1 a ese rectángulo, el área 2 también a este grande. Y comencé no, bueno, para el área 1 era 200 mililitros por 150, ¿no? Porque 300 acá y 150 mililitros, entonces acá sería 150 por 200. Y acá en el área 2 para 400 y 300, ¿no? Para 400 y 300. Así es con respecto al área. En el caso de las coordenadas, saqué para X primero. Ya, En el rectángulo es la mitad, pues. En el claro. rectángulo la mitad. Entonces sería, de 200 sería solamente 100. 100, exacto. Y en el caso del segundo sería 400, pues, no la mitad. Son lo mismo, los dos son rectángulos. Y en el caso de Y es lo mismo. La mitad para ambos. Acá 150 de 300, acá sería Exacto. 150, la mitad 75, ¿no? Y acá lo mismo, de 300 a 150. Ya. Ahora área y el producto, con el área y el centroide para cada uno, de X y Ya. Y. Yo le he puesto notación científica porque no me alcanzaba los dedos. Sí, está bien. La sumatoria para el área y el producto respectivo y utilizo la formulita para poder hacerlo. ¿Todo correcto? Sí, está correcto. Ya, a ver, unos segundos. Primero, cuando tengan así cantidades altas, si está expresado en milímetros, lo pueden, pues, lo pueden trabajar en centímetros, ¿no? En centímetros. Entonces ya Bien. ahí se reducen las cantidades. Ya, ese es por un lado. Por otro lado, ya está, por ejemplo, las coordenadas del centroide. X barra salió 180 milímetros, llevar a 135 milímetros. ¿Está bien? Entonces acá habría que agregarle un gráfico, el mío problema original, y ubicar estas cantidades, ¿no? 180, 135, ¿no? O sea, el gráfico original con sus ejes correspondientes y ubicarlo ahí. Entonces, y también habría que expresarlo, ¿no? Expresarlo en forma vectorial. ¿Recuerdan? R sub C debe ser igual a 180 milímetros y vector unitario I más 135 milímetros J, perdón, 135 vector unitario J y todo una sola unidad, milímetros, ¿no? Entre paréntesis, milímetros. Puede ser en milímetros o en centímetros, también dependiendo de que usted se elija. ¿Ya? O sea, como les he explicado, la forma como expresar las coordenadas. ¿Ya? Eso faltaría nada más. Luego, en el cuadro, ya en el cuadro, donde dice figura 1, tienen que, al costado izquierdo de la figura 1, del círculo 1 que han puesto exacto, hay que dibujar ahí La figura. la figurita, ¿no? Ah, ya, Para ya, que ya. sea,
Claro, puede ser horizontal. Entonces la idea es, jóvenes, para que cualquiera de ustedes o uno del primer ciclo, ¿sí? Vean su cuadro y lo puedan identificar, ¿no? O dar la interpretación inmediata, ¿no? Que sea fácil, entendible. Esa es la idea, ¿no? El cuadro. Entonces, les recomiendo también que trabajen, que usen su regla, usen su cuadra y todo eso, ¿ya? Eso para que, y así, claro, no te preocupes, nos estamos aprendiendo acá. Eso de ahí lo vas a pasar al link para subir al Claro, Teams. sí. Claro, exacto, ¿ya? Entonces, trabajar en lo mejor posible, poner todo su arte, su empeño en eso, ¿no? Bien, Pérez, está muy bien. Sí, sí, ¿Algo ingeniero. más? ¿Alguna consulta de repente sus compañeros? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿alguien más tiene otra solución? ¿Otro ejercicio? Creo que está claro. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. A ver, Gabriel. ¿Alguna observación? No, todo está entendido, profe. Lo entendí muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ver, vamos a avanzar un poquito, ¿ya, jóvenes? Vamos a avanzar un poquito. Voy a compartir la pizarra un ratito. Un ratito. Vamos a ver acá. No avancé en el turno en la mañana, pero con ustedes sí voy a avanzar. A ver. Ya. Miren, jóvenes, ¿no? Imagínense que tenemos, por ejemplo, unas 2000 bolsas de cemento. Esas 2000 bolsas de cemento la vamos a ubicar, pues, ordenadamente en un lugar, ¿no? ¿Ya? La vamos a ubicar ordenadamente así en un lugar. Perdón, ahí se me... Ya es el pulso, jóvenes, por la edad, ya, pues ya no hay pulso, ya. Ya, vamos. Entonces, ya. Y acá encima tenemos a colocar otros tantos. Ya, vamos a colocar otros tantos. Y ahí. Ya. Ahora vamos a suponer que tenemos un piso. Ahí. Ya está. Ahí tenemos un piso ahí. Ya está. Entonces, ¿qué observan ahí, jóvenes? Observan, por ejemplo, el rojo estoy representando a las bolsas de cemento y están ubicadas en un lugar, ¿de acuerdo? En un lugar que está interaccionando con el piso, pues, ¿no? Con la tierra, ya. Entonces, cada una de estas bolsas tienen, la tierra ejerce sobre cada uno, entonces lo vamos a representar por fuerzas, ¿no? Su centro de gravedad en la bolsa y trazamos hacia abajo la fuerza, su flechita ahí, otra fuerza, su flechita, ¿no? Otra fuerza, sí. Otra fuerza. Por acá también. Ya. En realidad se van a superponer, ¿no? Se van a sobreponer. Ahí. Ya. La pregunta es, ¿solamente esas fuerzas, en este caso peso 1,
Voy a llamarle peso 1, peso 2, peso 3. La pregunta es, ¿solamente esas fuerzas? Aquí peso 4, ¿no? Hay peso 4, 5. Hay varias fuerzas, ¿no? ¿Solamente esas fuerzas podemos considerar las jóvenes o algo más? ¿Qué más dicen ustedes? A ver. ¿Solamente esas fuerzas jóvenes? Si todas las fuerzas son, si todas las bolsas son como un sistema, te faltarían las fuerzas normales. La Claro, reacción del piso a la bolsa. ya, entonces hasta donde nosotros hemos estudiado, hasta nuestro nivel, hasta este momento, ¿no? A estas fuerzas que estoy graficando acá, se le conoce con el nombre de fuerzas puntuales. ¿De acuerdo? Fuerzas puntuales. Fuerzas puntuales. Porque activamente están actuando sobre un punto. Fuerzas puntuales. ¿De acuerdo? Puntuales. Nosotros hemos estudiado entonces fuerzas puntuales, sistemas de fuerzas puntuales, o también se le llama o fuerzas concentradas. Fuerzas concentradas. Pero en la práctica no ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una bolsa de cemento. La bolsa de cemento está interaccionando con el piso en todos estos puntos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Qué quiere decir eso? No lo entiendo. Entonces, miren, como la bolsa de cemento interactúa en todos los puntos, quiere decir que en todos esos puntos hay fuerzas, pues, ¿no? Fuerza, ¿de acuerdo? Fuerzas y pegaditos, los vectores están juntos ahí, ¿no? Pues yo no puedo elegir una sola fuerza, tengo que elegir un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando interactúa la bolsa de cemento con el piso, quiere decir que hay un conjunto, infinitas fuerzas ahí. A ese conjunto de infinitas fuerzas se le conoce con el nombre de carga distribuida. ¿Ya? Carga distribuida. Carga distribuida. ¿De acuerdo? Carga distribuida. Entonces, además quiere decir que, además de las cargas concentradas, cargas puntuales, también hay otras cargas, carga distribuida. ¿Ve? Y esto es lo que ocurre en la realidad, ¿no? ¿De acuerdo? En la realidad ocurre eso, ¿no? Si ustedes ponen el dedo, cualquier de los dedos, ponen en contacto con el escritorio, no va a interactuar en un solo punto, sino en toda una superficie, ¿verdad? Toda una superficie. Entonces lo mismo ocurre acá. Entonces, quiere decir, profesor, hay fuerzas concentradas puntuales y hay fuerzas carga distribuida, por supuesto. Por ejemplo, si ustedes tienen el depósito del cilindro que contiene agua, ¿no? Depósito de cilindro que contiene agua. Vamos a dibujar acá un cilindro de negrito, un cilindro ahí. Caramba, estamos mal. Lo que quiero decir es de que si tenemos un depósito que contiene agua y dentro del depósito, por ejemplo, el agua, cilindro y agua nada más. Entonces, si consideramos la base del cilindro, entonces está interactuando con el agua, ¿no? La base del cilindro, con el agua. Entonces, el agua está ejerciendo en un solo punto de la base, no, en toda la base está el agua, ¿no? Entonces, a ese tipo de fenómeno se le dice carga distribuida, ¿no? Ese tipo de situación, carga distribuida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se representa en general una carga distribuida? Una carga distribuida se representa así. Vamos a ver acá. Una carga distribuida. Por ejemplo, de la bolsa de cemento, visto de frente nada más,
Entonces voy a tener así. Ya visto de frente voy a tener ese es el piso. Y voy a tener, pues, por ejemplo, así. Ya. Voy a tener mejor dicho, con un rojito, ese ya no importa. Entonces vamos a representar así. Según nuestro modelo de carga distribuida, vamos a representar así la carga distribuida que ejerce las bolsas de cemento sobre el piso. ¿Ve? ¿Han visto en los libros una figura así? La Alonso Fin, sí hay un ejercicio, ¿no? He visto ahí un propuesto. Por supuesto son vectores, ¿ya? Sino que no me está ayudando el pulso. Ya usted ya me entiende. Entonces ustedes sí lo van a dibujar con su reglita, lo van a hacer bonito, así. Entonces miren, yo me estoy dando el tiempo de dibujar así. Ustedes lo van a hacer mejor en su cuaderno. Bien. Estaba pensando de que también tendría que revisar cuaderno, ¿no? Me toman fotos ahí y yo lo reviso ahí. Fotos. Ya. Bien, entonces, así, esta es la representación, de acuerdo al modelo de carga distribuida, de una carga distribuida que nosotros vamos a estudiar bastante, lo vamos a usar bastante esto, ¿ya? Carga distribuida. Cuando la altura es la misma, está al mismo nivel, se llama carga distribuida uniforme. Pero no solamente esto vamos a tener, podemos tener, por ejemplo, así, una carga distribuida, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener carga distribuida que varía, ¿no? Varía. Mejor así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo podemos describir una situación física con cargas puntuales, cargas distribuidas? Lo que hacemos es, ¿no? En general, la carga distribuida lo representamos a través de una función. Para eso, vamos a considerar nuestro eje. Este es el eje, ya, ese es el eje X. Y el eje vertical, por ejemplo, por acá. El vertical, el eje Y. Bueno, el eje Y. Entonces, en realidad, desde el punto de vista matemático, la parte superior de acá, donde estoy indicando con el cursor, viene a ser una función. Una función. La vamos a denotar esa, en vez de f, una función. ¿De quién va a depender esa función? De x, ¿no? De la abscisa. La ordenada en este caso es la carga distribuida. Acá igual. Acá tendríamos carga distribuida 1 y acá vamos a tener otra carga distribuida 2, por ejemplo. ¿Ve? Ambos funciones, ¿de acuerdo? Podemos representarlo así también. Función de x. Carga distribuida. Función de x. ¿Ya? Entonces, una carga distribuida lineal, porque está actuando sobre una línea. Carga distribuida lineal, pero variable. La anterior es carga distribuida lineal, uniforme, y la segunda es carga distribuida lineal, variable. ¿Ya? Variable. Entonces, W va a representar para nosotros carga distribuida. Vamos a definir entonces, ¿cómo se define la carga distribuida, profesor? ¿Cómo se estudia? Ahí estoy poniendo definición. Carga distribuida viene a ser un cociente. No es una función, pero una función definida así a través de un cociente. Entre la fuerza que ejerce esa carga distribuida y la longitud sobre donde actúa. Aquí hay una longitud, por ejemplo, ahí. Hasta acá hay un L1, por ejemplo. L1. Y desde acá hasta acá hay otra longitud. L2, por ejemplo. Ahí. L2.
En general, carga distribuida va a ser fuerza por unidad de longitud. O también carga distribuida se define como diferencial de la fuerza entre diferencial de la longitud. A este tipo de carga, ¿con qué nombre se conoce? Carga distribuida lineal, ¿ya? Carga distribuida lineal. Cualquiera de estas formas de la definición y se llama carga distribuida lineal. ¿Por qué? Porque actúan sobre una línea, ¿ya? Ese es el modelo, de acuerdo sobre una línea. Más adelante, en otras asignaturas, vamos a estudiar carga distribuida superficial también, ¿no? Carga distribuida porque van a actuar sobre una superficie. Imagínense la cantidad de masa de agua que esté actuando con la base del cilindro. Es toda un área, ¿no? Un área circular. Entonces, ahí hablaremos de carga distribuida superficial. Imagínense que hemos colocado las bolsas de cemento o ladrillos a lo largo de una viga. Si podemos considerarlo como una carga distribuida lineal, si la viga es una recta simplemente. ¿Ve? Entonces son modelos que se usa y se trabaja. En resumen, ¿qué viene a ser carga distribuida? Viene a ser fuerza por unidad de longitud o fuerza por unidad de área. Ya es carga distribuida. ¿Cómo se trabaja con la carga distribuida? Como ustedes saben, acá tenemos vectores paralelos, entonces se halla la resultante. Pero la resultante, ¿cómo se halla? A partir de estas fórmulas. Por ejemplo, de la fórmula 1, de fórmula 1 de acá, para mí va a ser esta fórmula 1 o la fórmula 2. Entonces la fórmula 1, ¿qué me dice? Que la carga distribuida es fuerza por unidad de longitud, entonces de ahí yo puedo encontrar la fuerza. Fuerza, o fuerza resultante también se llama, va a ser igual a carga distribuida por unidad de longitud. ¿Ve? ¿Cuál es la unidad medida de la carga distribuida, profesor? Como la carga distribuida es fuerza por unidad de longitud, la unidad medida de la carga distribuida es fuerza, que es Newton, entre longitud, sistema internacional, entre metro. ¿Ve? Esa es la unidad medida de la carga distribuida. Por lo tanto, en mi fórmula acá, dimensionalmente, ¿qué tendríamos acá? Fuerza, ¿no? Va a ser igual. Carga distribuida, la unidad medida de carga distribuida es Newton entre metro por la longitud, que es metro. Dimensionalmente, entonces simplifico acá, ¿ve? Por lo tanto, fuerza debe estar expresado ahí, Newton, ¿ve? ¿De acuerdo? Newton. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, profesor. Ya. Entonces, con esa introducción, ahora les voy a presentar la diapositiva. Vamos a ver si ya tengo la diapositiva, si me permiten unos segundos. Profe, una pregunta. Sí. En el diferencial de la fuerza entre el diferencial de longitud, o sea, esa representación, o sea, cómo lo interpreto? Porque la primera es lo que hizo a la derecha, ¿no? Lo de rojo, pero la segunda, ¿cómo lo interpreto en la diferencial? Muy bien. Excelente, yo pensé que se habían olvidado. Ya. Miren. Vamos a suponer que ya. Todo esto de acá es
una región, un área, ¿recuerdas? Desde el punto de vista de la matemática, cálculo. Este es un área. O sea, debajo de la curva, acá esta es una función, la carga distribuida, hay toda una región, ¿no? Entonces, y como les expliqué, la carga distribuida ahí son fuerzas, infinitas fuerzas ahí acá que están actuando. Entonces no puedo elegir una sola fuerza. Entonces tengo que elegir un intervalo de fuerzas. ¿Ya? Voy a borrar acá un ratito. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, de acuerdo, seguramente ya saben que es un diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacemos lo siguiente. Voy a elegir un diferencial de área. Ya un diferencial de área. Entonces, ese diferencial es este acá. O sea, un pedazo de la región elijo. ¿No? Un pedazo de la región. A ese prácticamente es como si considerar un rectángulo, ¿ve? Un rectángulo, porque es despreciable la parte superior. Entonces acá tengo, en la base tengo un diferencial de X. En vez de longitud sería diferencial de X, la base. Porque es un pedacito, ¿no? Es una porción. En matemáticas seguramente han hecho incremento, por ejemplo, puede ser un incremento de X, ¿no? Pero yo quiero un diferencial porque es más pequeño, más pequeño. Y la altura es la función carga distribuida. Función carga distribuida. ¿No? Entonces, ¿a qué va a ser igual el área? Si queremos hallar el área. El área de esta región va a ser igual ¿a qué? Un diferencial de área también. Diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual base por altura. La base, la altura en este caso, voy a escribir carga distribuida por diferencial de X. ¿Ve? Diferencial de X. Pero quiero el área total. Simplemente el área total es con integrales, ¿no? Con integrales. Integro ambos miembros y tengo ese símbolo de integrales y tendría así. ¿Ve? Eso es usando el cálculo, considerando como áreas. Pero ahora vamos a aplicar esta fórmula. A continuación, miren. ¿Ya? Entonces, a ver un ratito, por favor, unos segundos. Entonces, miren, en vez de área, yo voy a usar el concepto de fuerza. Entonces, voy a hacer lo siguiente, miren. En vez de decir diferencial de área, voy a hablar de diferencial de fuerza. Aquí en este diferencial de área, voy a considerar, pues hay un diferencial de fuerza. Diferencial de F. ¿Ya? En este rectángulo vertical que estoy considerando, en este diferencial de área estoy considerando un diferencial de fuerza. La llamamos diferencial porque hay pues cantidad, ¿no? No puedo contar, no puedo decir una sola fuerza, hay infinitas fuerzas, ¿no? De ahí quiero una parte. Entonces hay un diferencial de fuerza. Ahí. Entonces, miren, de esta fórmula 2 voy a despejar así. Despejo la fuerza. Quiero ya la fuerza. No quiero la carga distribuida en sí, sino quiero la fuerza. Entonces, diferencial de fuerza va a ser igual a carga distribuida por diferencial de L. ¿Ve? Entonces, de acuerdo a los principios de integración, aplicamos la integral a ambos miembros. ¿De acuerdo? Y este integral con este diferencial se simplifica y me quedo solamente en el primer miembro la fuerza. En el segundo miembro queda integral carga distribuida por diferencial de L o diferencial de X, en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que la carga distribuida sea simplemente X
integral de x se dice que es x cuadrado entre 2. Bien, ya ese es otro tema. Pero observen esta acá, esta fórmula del segundo miembro de acá. Comparen con el de Arias, con estos. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué dicen? ¿Son iguales o diferentes? Segundo miembros, ¿son iguales o diferentes, jóvenes? Son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si yo tengo una carga distribuida de forma de un rectángulo acá, como vemos en esta figura, entonces la fuerza resultante, la fuerza equivalente a la fuerza total con que actúa esta carga distribuida, simplemente va a ser igual al área de esta región. Se multiplico L1 por la altura carga distribuida, por, ya tengo la fuerza. ¿Ya? Entonces lo que quiere decir es, si tenemos una carga distribuida, simplemente la fuerza equivalente, fuerza total, va a ser igual a el área de un rectángulo. Si en este caso sí es uniforme, base por altura. ¿No? ¿Ve? Base por altura. ¿Ya? Si se trata de un triángulo, base por altura entre 2, el área de un rectángulo, el área de un triángulo, perdón, rectángulo. Entonces, los conceptos integrales los vamos a dejar más adelante, ya cuando tengan ustedes, ya manejen bien integraciones diferenciales. Entonces, ya no. Por el momento vamos a ver cargas distribuidas uniformes, por ejemplo, ¿no? Un triángulo, un rectángulo, un trapecio, podemos, ¿no? Podemos calcular las cargas distribuidas de forma rápida, como el área. Entonces ahora, con la siguiente diapositiva me van a entender un poquito más. Voy a dejar compartir la pizarra. Ingeniero, está con el micro apagado. Perdón, disculpen, ya. Entonces acá observamos, miren, en esta diapositiva. Ya. Vean, ejemplos prácticos de carga distribuida. Como les mencioné, el agua, por ejemplo, que ejerce sobre una superficie, en el caso de la base del cilindro. El viento, ¿no? Sobre las paredes de una edificación. El peso de materiales de construcción, de cemento, ladrillos, etc. Visto de frente, observamos como la figura al lado izquierdo, que está indicando con el cursor. En lo real lo observamos así, y de acuerdo a nuestro modelo matemático lo observamos con el lado derecho, la figura a la derecha. Conjunto de vectores. A esta representación gráfica se reconoce el nombre de carga distribuida. Carga distribuida de forma triangular, se dice. Entonces en realidad la carga distribuida es una función que depende de la longitud donde está apoyada. Entonces la denotamos con W y la longitud de la base. Vamos a poner que está apoyada en una viga, estas cargas en una viga, y la viga está apoyada en sus extremos. Entonces la carga distribuida es una función, ¿ve? Carga distribuida. Entonces la representamos por W, otros autores la presentan con la letra Q, o eligen otra letra. La unidad medida de la carga distribuida, ya hemos dicho ya, es Newton por metro o libras entre fuerza, ¿no? Fuerza por unidad de longitud. Entonces carga distribuida de forma rectangular, triangular y combinada, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos de forma rectangular, como les había explicado ya, de forma triangular y combinada también, ¿ve? Combinada. Entonces lo que nos interesa de la carga distribuida, ¿qué es? Es aprender a hallar la resultante de la fuerza equivalente, ¿no? ¿Ya? O sea, no queremos trabajar con todos los miles de vectores que están actuando ahí, sino queremos trabajar con una fuerza única. Esa fuerza única se calcula simplemente si la carga distribuida es de forma geométrica conocida, entonces simplemente base por altura, para el caso de un rectángulo, la primera figura.
En la segunda figura un triángulo, base por altura, entre 2, o sea, como el área del triángulo. O sea, en otras palabras, nos limitamos a hallar el área, ¿no? Base por altura para el primer caso, base por altura entre 2, y acá hallamos, hay que dividir, ya son dos formas conocidas, una triangular y una rectangular, hay que hallar para el triángulo primero, y luego para el rectángulo después, ¿no? Para el triángulo al lado izquierdo, tengo una fuerza resultante, F1, lo puedo llamar. Para la figura del lado derecho, el rectángulo, una fuerza también, F2. Tengo dos fuerzas paralelas y puedo aplicar la teoría de fuerzas paralelas, del sistema de fuerzas paralelas. Podemos tener también una función representando una función que varía con X, ¿ve? Es una función, por eso se dice una función, ¿ve? Newton por metro. Y la fuerza resultante se calcula. Entonces, si quiero aplicar, por ejemplo, áreas nada más, simplemente digo base por la altura. 9 por 1440 entre 2, ¿no? Entonces la resultante sería 9 por 1440 entre 2. 6480. Eso es la fuerza resultante, ¿ve? Acá está, ¿ve? 6.48 kilonewton, lo puedo expresar. En vez de 6.480, 6.48 kilonewton. Esta fuerza es lo que me interesa para trabajar, porque vamos a trabajar con fuerzas, ¿no? Con fuerzas. ¿Y dónde actúa esta fuerza? En el centroide del triángulo. ¿Ve? Ahí es su punto. Por ahí pasa, por el centroide de esta área, de forma triangular. Por ahí necesariamente tiene que pasar la fuerza resultante, por el centroide. ¿Ve? Por eso era importante saber cómo se halla el centroide. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Queremos decir de que la carga distribuida puede ser reemplazada por una fuerza llamada fuerza resultante, que actúa en una ubicación particular sobre el cuerpo. ¿Dónde? En el centroide, ¿ve? Que pase por centroide. ¿Está claro hasta ahí? Ya, entonces ejemplos. Una carga distribuida combinada, ¿ve? ¿Ve? Acá tenemos una función, otra función, ¿no? Son cargas distribuidas. El Alonso Fin acá me da una carga distribuida. Me da una viga sobre el cual actúa. Sí, joven. Ingeniero, en el 3 creo es una curva, ahí se tiene que integrar, ¿no? Claro, acá es en los dos, en las 2 y en el 3, ambos se integran porque está en una función, pues, ¿no? Pero, repito, para el segundo, que estoy indicando con el cursor, es un triángulo y es fácil calcular el área o no. Simplemente base por Sí, altura, sí, entre lo 2. digo por la 3, como veo una curva, creo que es 2,5x al cubo, creo, ¿no? Claro, ahí hay que integrar eso, ¿no? Hay que integrar. ¿Por qué? Porque no se puede hallar a simple vista del área, ¿no? Pero ya hay tablas donde sí me dan, por ejemplo, para el caso de una parábola, para una función cúbica. Para una función cúbica me dan cómo se halla el área. Pero en el caso que no tengamos, simplemente aplicamos la integración, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es de que la fuerza resultante para el caso 3 va a ser la integral de la carga distribuida, que es 2.25, si no me equivoco, no veo bien ahí, o 25, no importa, pongámosle así, 25x al cubo diferencial de x. Límites de integración, también van a ver en integrales, ¿no? Hay integrales indefinidas y hay integrales definidas. Nosotros generalmente usamos definidas. ¿Por qué? Porque vamos a integrar desde 0, el origen de coordenada 0, ¿no? ¿Cómo varía x? Varía desde 0 hasta 4. Hasta 4. A ese tipo de integral se le llama integral definida. ¿Ven? Esta integral ya se sabe. Así hallamos la resultante. Pero no va a ser tan complicado este tema porque eso lo vamos a ver ya en los cursos siguientes. Pero lo básico, pues, ¿no? Lo básico, para que tengan una idea. Entonces acá, estamos viendo acá. Esta es una carga distribuida uniforme, solamente acá le faltó a Alonso Fin trazar una rectita para que diga que todo es eso. ¿Ya?
Y acá tenemos una carga distribuida, ¿no? Uniforme de 50 newton por centímetro. Entonces, la idea es, si tenemos un problema con carga distribuida, esta carga distribuida hay que transformarla, mejor dicho, hay que hallar la fuerza resultante para trabajar con la fuerza resultante. Entonces, ¿cuánto será la fuerza resultante para esta carga distribuida? ¿Cuánto creen que sea? ¿Cómo llamo la fuerza resultante de esta carga distribuida? Jóvenes. No me decepcionen. Multiplicando la longitud, 80 por 50, ¿no? Claro, 80, ¿no? 80 por 50. ¿Sería ¿Cuánto sale? 50? ¿Sería 50? Porque Claro, 50 indica la magnitud, ¿o no? claro, 50 es la altura. Todo esto vale, Ah, toda esta altura es 50, porque acá está 50 newton por centímetro, ¿no? O sea, en otras palabras está escrito así. 50 newton entre centímetros. Cuando ustedes vean una unidad, una cantidad con estas unidades así como cociente, es carga distribuida, ¿no? Y en la base, todo esto vale 80 centímetros, ¿no? Entonces tendríamos así, la fuerza resultante va a ser igual a 50 newton metro por longitud, sería por 80 centímetros. Este centímetro también. ¿Ya? Entonces, centímetro con centímetro se simplifica. Y la fuerza resultante aquí va a ser igual. 5 por 840. Más 2 ceritos. ¿En qué unidades? Newton. Sería Newton. Newton, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza resultante. Entonces, ahora, ya tengo la fuerza resultante, pero ¿por dónde lo ubico? ¿Lo ubico acá, en este extremo? ¿Lo ubico en el extremo B? ¿Dónde lo ubico? ¿Por A dónde debe 40 pasar? centímetros de B. A 40 centímetros de B. 4000 newtons, ¿por dónde debe pasar? Claro, debe pasar a 40 centímetros, muy bien, ¿no? A 40 centímetros, o sea, por el centroide, vamos a suponer que acá está la mitad, acá está el centroide, entonces por ahí debe pasar la fuerza resultante. Ahí dibujamos la fuerza resultante de ahí. Ahí está, es la fuerza resultante. Entonces, una vez que hemos hallado la fuerza resultante, que es 4000 newton, ya me olvido de estos vectores que están acá. Y tendría esta fuerza ya puntual. En otras palabras, así transformamos la fuerza carga distribuida en carga puntual o concentrada. Entonces ya tengo una fuerza, tengo otra fuerza y tengo otra fuerza. ¿No? ¿Qué fuerza van a formar estas tres? ¿Qué sistema forman? ¿Qué sistema de fuerza forman estos tres? Paralelos. Paralelas, ¿de acuerdo? Y también ya hemos estudiado cómo se halla la resultante y también dónde lo ubicamos, ese resultante también, ¿no? ¿Dónde debe ubicarse ese resultante? A lo mejor está por acá. Esa es fuerza resultante. Vamos a poner F sub R. ¿Para dónde lo ubico? Tenemos que determinar esta coordenada. ¿De acuerdo? Nuevamente, aplicamos toda la teoría de fuerzas paralelas, el sistema de fuerzas paralelas. Entonces ahí recuerden ustedes esa fórmula, ¿no? Tendríamos pueden usar esta fórmula general de Alonso-Fink que le dije que estudien. Suma de fuerzas de R sub I por R sub I es R sub I por R sub I es pues no voy a confundir con pues, R sub I por F sub I entre
sumatoria F sub I. Ya está. Pero ahí ya les expliqué en la diapositiva, tienen que revisar la teoría de fuerza paralelo. Entonces ahí por ahí lo ubican y encuentran esta distancia, ¿no? Pero primero tenemos que trazar el origen de coordenadas, es así, ¿no? El eje X, el eje Y, ¿ya? Todo es origen de coordenadas. 0 por 0,0 ahí. Entonces, esto sería X. También tenemos esto en forma vectorial, pero también tenemos en forma escalar la forma. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hemos concluido con todo lo que es sistema de fuerzas. Me faltan algunos ejercicios de darles para que ustedes trabajen. Pero ya pueden hallar la fuerza resultante, por ejemplo, de la 1 y la 2. La 1 es, por ejemplo, la 1. Y de la 2 también, perdón. De la 2 también. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Está claro, ¿no? Ya. Ya, jóvenes, entonces, ahora sí. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver esto acá. Ya, a ver, resuelvan este ejercicio, a ver, por favor, el 4, ¿ya? Y con eso terminamos. Sobre la viga B actúan las fuerzas que se indican en la figura, dice, ¿bien? Esta figura. Determinar la magnitud y la posición de la fuerza resultante, ¿no? ¿Ya? El que termina primero me compra. Jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente sesión. ¿Ya? Estudien y pórtense bien hasta el día martes. Bien, jóvenes. Cuídense. Gracias. Hasta luego, profe. Feliz año. De igual manera, Hasta luego, jóvenes. profe. Gracias por la clase. Feliz año. Feliz año, profesor. Feliz año, jóvenes. Feliz año. Cuídense y pórtense bien.